So what is focusing-oriented expressive arts? ¿Qué es el Focusing Oriented Expressive Arts? El focusing orientado a las artes expresivas. So it integrates Eugene Gendlin's focusing with all of the expressive arts therapies. Integra lo que Eugene Gendlin nos enseñó de Focusing Oriented Therapy con todas las artes expresivas. And so after 30 years of practicing, that's when I wrote the book, Focusing Oriented Art Therapy. Así, después de 30 años de tener estas prácticas, escribió el libro de Focusing Oriented Art Therapy. And that has a whole theory and methods of practice. Y eso tiene toda una teoría y métodos de práctica. So the expressive arts includes all of the arts. Así es que las artes expresivas. So part of the theory has foundational principles that are built on Gene's focusing-oriented therapy. Parte de esto tiene los principios fundacionales que incluye toda la teoría de Eugene Gendlin. And then adds, something about the expressive arts. Y luego añade esto de las artes expresivas. So the first principle, and this is based on Gene, is that safety comes first. El primer principio es la seguridad viene antes. And the second one is presence. Y la segunda es presencia. So the third thing is reflection. Así, el tercer punto es reflejar. And in FOAT, we can reflect with more than words. Y en FOAT podemos reflejar con más que palabras. Then the next foundational principle is, I named it clinical sensitivity. El siguiente principio fundacional lo llamó Laury sensitividad clínica. And then the last foundational principle is the focusing attitude of being friendly or curious toward the felt sense and also towards the art making. Sí, el último principio fundacional es la actitud focusing, que es la de ser amigable, curioso, tanto hacia la sensación sentida como hacia el arte. These are the main approaches in FOAT. Estas son las aproximaciones principales en FOAT. So the first one is theme-directed FOAT. El primero se llama FOAT con tema dirigido. Because you can choose a theme of resilience. Porque puedes elegir un tema de resiliencia. Then another approach is built on Gene's clearing a space. Otra aproximación es el despejar un espacio que enseñó Eugene Gendlin. And we do the same thing of clearing a space, except we use the arts to clear the space. Usamos el mismo principio, pero incluimos el arte para hacer el despejar el espacio. Then a main approach is the FOAT Check-in. How am I now? Y la aproximación principal es el FOAT Check-in, donde nos preguntamos, ¿cómo me encuentro hoy? And then working on an issue is really like the FOAT Check-in with some added questions matched to the unfolding felt sense. Y el trabajar sobre una situación o problema es el FOAT Check-in, pero le agrega preguntas, permitiendo que la sensación sentida emerja. And the question may come up, why? Why do we use the expressive arts to express the felt sense? Y podrá surgir la pregunta de por qué vamos a utilizar el arte para expresar la sensación sentida. It's because the experience in our body is much more than words. Es porque la experiencia que tenemos en nuestro cuerpo es mucho más que las palabras.
And in FOAT, we see it in the body and hear it in the words. En FOAT lo vemos en el cuerpo y lo escuchamos en las palabras. And we see it in the art's expression. Y lo vemos en la expresión de arte. It's very powerful because it is the body knows, but through the creativity, there's wisdom there too that comes. Es muy importante, es poderoso cómo nuestro cuerpo sabe, pero a través de la creatividad y del arte también encontramos esta sabiduría en ambos. The sensation that came was like being one of those balls that can roll and bounce and Right, being one of those boats, like a beach, looks like a Yeah. beach ball. Right, very light and very easy to roll. right. It's light and it just goes around. It Mhm. looks, and you look like you feel there's a lot more energy there. Yes. Yeah. Lo que le vino es la imagen de esta pelota, que es como una pelota de playa liviana, que está libre, que puede rebotar, puede moverse, está libre. Y en su rostro, dice Laury, se puede ver este cambio de sensación sentida en el rostro de Regina. Y es porque la experiencia que tenemos en nuestro cuerpo es mucho más que las palabras. In FOAT, we see it in the body and hear it in the words. En FOAT lo vemos en el cuerpo y lo escuchamos en las palabras. And we see it in the art's expression. Y lo vemos en la expresión de arte. It's very powerful because it is the body knows, but through the creativity, there's wisdom there too that comes. Es muy importante, es poderoso cómo nuestro cuerpo sabe, pero a través de la creatividad y del arte también encontramos esta sabiduría en ambos.